Buenas tardes, somos el grupo número 15. Mi grupo está conformado por Brian Garzón, Kelly Castro y quien les habla, Eliana Cuitio. A continuación, mi compañero les va a hablar de resiliencia empresarial. ¿Qué es la resiliencia empresarial? La resiliencia empresarial se refiere a la capacidad de una organización para adaptarse y prosperar frente a los desafíos y cambios inesperados. Esta habilidad no solo implica resistir a las adversidades, sino también aprovecharlas como oportunidades para el crecimiento y la innovación. Los elementos claves de la resiliencia empresarial son anticipación, agilidad, resistencia, recuperación, aprendizaje, liderazgo y cultura, así como la tecnología e innovación. Estas cuales son fundamentales para cualquier estrategia efectiva de resiliencia. Recordar e implementar estos principios prepararán a la organización no solo para enfrentarse a adversidades, sino para transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Nosotros elegimos el sector de la construcción, ya que fue impactado por el COVID-19 en la industria. Allí se pudo observar que el impacto generó las restricciones gubernamentales, donde los trabajadores no podían ir a las obras en construcción para llevar a cabo sus tareas. También se pudo observar la suspensión de proyectos por el tema de que inicialmente iba a durar solo unos días el confinamiento, pero esto duró un par de semanas y a medida se hizo evidente que la pandemia duraría mucho tiempo más. Muchos proyectos fueron suspendidos de forma indefinida. Con tantos proyectos en pausa, muchos trabajadores y proveedores debieron pues de una u otra manera cambiar de trabajo, lo que causó aún más retrasos cuando el mundo comenzó a volver a la normalidad. También se pudo evidenciar la finalización de proyectos, sucedieron las suspensiones, muchos proyectos de construcción llegaron a su fin por causa de las recomendaciones realizadas por el control de prevención pues, de las enfermedades que estaban generando la pandemia. También se implementaron nuevas medidas de seguridad en el trabajo para limitar la propagación del COVID-19, donde digamos que estas obras decidieron hacer como turnos rotativos, el tema del distanciamiento, y todo esto también generó que hubieran atrasos en la producción y financieramente también se vieron afectados. El efecto en el abastecimiento, también pudimos investigar que uno de los mayores impactos de la pandemia en el sector de la construcción se vio en las cadenas de abastecimientos globales, como los brotes de coronavirus, variaron en tamaño y frecuencia en todo el mundo. Entonces, los proyectos de construcción que se retomaban, pues digamos que aquí en el país, dependían de las provisiones de otros que aún no se encontraban en confinamiento, fueron pues los más afectados, los cierres de las fronteras y las restricciones sobre los viajes internacionales también causaron digamos que esas faltas durante la ejecución de los proyectos. El efecto en la demanda, entonces pues esta pandemia cambió la forma en la que vive la mayoría de la sociedad, tuvo varios efectos en la demanda de la industria de la construcción a medida que el trabajo remoto se convierte en la regla, la demanda inmobiliaria por ocupar oficinas en el centro de distintas ciudades. También hubieron nuevas dinámicas en el sector. Les voy a hablar de algunas estrategias que se plantearon para este problema. En el sector de la construcción, algunas estrategias a corto plazo se diseñaron los ingenieros adoptando tecnologías tal como el modelo de información de construcción. Algunos utilizaban simuladores en 4D y 5D para planificar los proyectos según la nueva realidad. Además, los contratistas utilizan herramientas de gestión de proyectos para seguir el progreso de los proyectos, comunicarse con los miembros del equipo, pedir materiales y administrar las provisiones. Otra estrategia en la industria de la construcción fue la cadena de abastecimiento, que se basaba en la eficiencia. Después de todo,
el abastecimiento eficiente de materiales y trabajo implicaba una realización más rápida. Sin embargo, debido a que el abastecimiento se vio muy afectado, muchas empresas de construcción estaban enfocadas en sus cadenas en la resiliencia. Un ejemplo de esto es en las provisiones que podrían verse menos afectadas por los brotes de coronavirus y los confinamientos. Algunas estrategias a largo plazo eh, es que pueden crecer con la creación de convenios empresariales. Esta estrategia está enfocada en hacer una colaboración entre la industria como en el sector financiero y en el sector de la construcción. La estrategia general es hacer convenios entre bancos y las constructoras para la creación de bonos financieros y demás ayudas económicas para así generar ingresos. Un ejemplo claro de esta forma es la corporación del Banco Colpatria. Otra estrategia es diversificar mercados para generar un negocio de éxito en la construcción. Puede entrar al negocio financiero como lo puede ser la creación de bancos con préstamos inmobiliarios que pueden ser flexibles para la construcción. Podemos concluir que la industria de la construcción ha sido una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19, donde todo el tema de los confinamientos resultaron grandes cambios en la forma en la que vivimos y trabajamos, lo cual impactó directamente en la construcción. Las tendencias de corto plazo llevaron a cambios a largo plazo y a la adopción de nuevas tecnologías para así poder facilitar el trabajo remoto. La transformación digital en el sector resultará en una mayor resiliencia y en operaciones más eficientes y rentables, de acuerdo a las estrategias que anteriormente nombró mi compañero. Yo estoy por mi parte en desacuerdo que haya sido el sector de la construcción la más afectada, porque yo pienso que el sector de la agroindustria en realidad fue la más afectada, porque al menos en el sector de la construcción hablan de teletrabajo, al menos ellos tenían esa posibilidad, pero no, el sector de la agroindustria no tenía esa posibilidad, por el motivo de que los insumos, o sea, los insumos y demás cosas, al igual que los materiales de construcción, las personas de las agroindustrias no tenían posibilidad para conseguir los abonos para fertilizar las plantas que hacen la producción o hasta inclusive conseguir el alimento de la ganadería, que eso puede ser también un insumo que va desde el extranjero. Además de que en el sector de la agroindustria se hace imposible hacer el tema del teletrabajo porque no hay cómo hacerlo. O sea, el teletrabajo en el sector de la agroindustria no es posible. Y por eso pienso que el sector de la agroindustria está en más desventaja que el sector de la construcción. El sector para mí, de la agroindustria, fue el que más se vio perjudicado en el sector económico. Compañero, estoy en total desacuerdo, ya que la mano de obra del sector de agroindustria pues es mayor, ya que por los campesinos. Em, sí, se vio afectado este sector por los insumos, pero tenían un punto a su favor, que era poder trabajar en los campos em, o sea, podían ir a trabajar y no había tanto confinamiento para ellos. Y de alguna u otra manera ellos pudieron sacar los productos sin los insumos. En cambio, el sector de la construcción, para mí sí fue el que más sufrió, uno de los que más sufrió eh, el confinamiento y este coronavirus, ya que ellos sí tuvieron más confinamiento y, y los insumos se pusieron más costosos. Entonces estoy en desacuerdo porque pienso que el sector de la construcción fue el más afectado. Desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con mi compañera Eliana en cuanto a que el sector de la construcción fue muy afectado por la pandemia,
ya que pues con el tema de los confinamientos hubieron finalizaciones de proyectos, de obras y digamos que muchas empresas pequeñas que se dedican a la construcción, pequeños empresarios, contratistas, quebraron porque no tenían de pronto los recursos para enfrentar este tipo de pandemias, porque pues digamos que nadie estaba preparado para enfrentar esto. Hubo, digamos que financieramente sí hubieron muchas pérdidas dentro de las empresas, los trabajadores no podían ir a hacer sus labores por el tema del confinamiento y demás. Entonces, para mí sí fue afectado grandemente este sector. Gracias.